La madrugada avanzaba sobre el valle con una calma engañosa, una de esas quietudes que no traen alivio, sino una presión invisible que se cuela por los rincones. En la casa grande, los pasillos aún guardaban el eco de conversaciones no resueltas, mientras que la casa pequeña respiraba un tipo distinto de melancolía, más íntima, más dolorosa, como si cada piedra recordara el nombre de quienes la habían pisado con el corazón roto. Y en medio de ese silencio espeso, 3 mujeres, Bárbara, Irene y Adriana, amanecían con el peso de sus propias verdades, incapaces de imaginar que, en cuestión de horas, tendrían que enfrentarse a lo que más temen, perderse las unas a las otras para siempre. Bárbara fue la primera en despertar, no por decisión propia, sino porque el cuerpo, agotado de tantas noches sin descanso, ya no distinguía entre sueño y desvelo. Se incorporó lentamente, acariciando el borde de la manta, como si necesitara anclarse a algo seguro antes de atreverse a poner los pies en el suelo. En su pecho había una opresión que venía de lejos, una mezcla de nostalgia y temor que la perseguía desde que vio a Leonardo e Irene regresar juntos. Aquel reencuentro no fue solo una imagen difícil de digerir. Fue un recordatorio brutal de un pasado que había intentado enterrar bajo capas de orgullo, silencio y distancia. Pero el pasado, en Valle Salvaje, nunca permanece quieto, siempre regresa cuando menos se le espera. Mientras ella respiraba hondo, tratando de convencer a su cuerpo de que ese sería un día más, uno de esos días que se sobreviven, no que se viven, Irene caminaba de un lado a otro en su habitación, incapaz de encontrar sosiego. Había pasado la noche pensando en Bárbara, en su mirada quebrada, en esa vulnerabilidad que intentaba ocultar detrás de una frialdad que ya no engañaba a nadie. Y le dolía porque Bárbara había sido algo más que una amiga, había sido un refugio, casi una hermana. Romper algo tan íntimo y duro no deja heridas pequeñas, y ella estaba dispuesta, por primera vez en mucho tiempo, a enmendarlo. Aunque eso significara enfrentar verdades que la hacían temblar. Leonardo, por su parte, sentía cómo la culpa lo rodeaba como una niebla espesa. Había deseado por semanas hablar con Bárbara, contarle la verdad del viaje, dejar claro que nunca, jamás, hubo intención de traicionarla. Pero cada vez que abría la boca delante de ella, algo lo frenaba. Quizá el miedo. Quizá el recuerdo de todas las dudas que habían puesto distancia entre los dos. O quizá la certeza de que ya no sabía cuál era el lugar que ocupaba en la vida de su esposa. Y sin embargo, aquel día iba a ser distinto. Lo sabía, la tensión se había vuelto insoportable, el silencio, una tortura. Ya no podían seguir huyendo. En otra parte de la casa, Matilde trataba de encontrar fuerzas para encarar lo que el corazón ya intuía. Que Atanasio, aquel hombre que había aparecido en su vida con una mezcla peligrosa de misterio y ternura, estaba ocultando algo más. No era solo el silencio extraño, ni la manera en la que esquivaba sus preguntas sobre la boda, era su mirada. Esa mirada huidiza que solo tenían los hombres que guardan secretos demasiado pesados para compartirlos. Y Matilde conocía bien los secretos. Llevaba años viviendo entre los de Victoria, respirándolos cada día, cuidando que ninguno se escapara. El sonido de unos pasos en el pasillo la devolvió a la realidad. Era Pedrito, mirando de reojo, inquieto, casi culpable por haber mencionado el día anterior que la notaba extraña. Ella lo tranquilizó, pero la espina seguía allí. A veces, los niños ven con más claridad lo que los adultos intentan disfrazar. Y Matilde sabía que su corazón estaba empezando a desbordarse con verdades que no había pedido. Mientras la casa grande despertaba entre sus propias grietas emocionales, la soledad pesaba aún más en la casa pequeña. Alejo, sentado junto a la ventana, miraba el horizonte sin realmente verlo. El rechazo de Luisa lo había dejado tambaleando, como si le hubieran arrancado el suelo bajo los pies. No entendía, no hallaba explicación. Había defendido a esa mujer con cada fibra de su ser, había enfrentado a su padre, a su apellido, a la autoridad, y, aún así, Luisa lo trataba como si fuera el enemigo. Esa incomprensión lo desarmaba, y en la voz de Adriana, cuando ella trató de consolarlo, no encontraba respuestas. Solo un eco de su propio dolor. Mercedes lo observó desde la puerta un largo momento antes de acercarse. Sabía que el muchacho cargaba más peso del que podía sostener, y aún así, había enfrentado todo con una nobleza que muchos adultos en la casa grande ni siquiera conocían. Cuando él le dijo que quizá era momento de volver, que tal vez la casa grande, con todas sus cargas y obligaciones, era el lugar que le correspondía, Mercedes sintió una punzada en el pecho.
No por la idea en sí, sino porque entendió la verdad detrás de sus palabras. Alejo ya no sabía dónde estaba su hogar. Al mismo tiempo, en el patio trasero, Adriana caminaba de un lado a otro con los nervios mordiendo su estómago. Atanasio había ido a investigar las consecuencias legales de la confesión de Luisa, y solo pensar en lo que podía traer de vuelta le hacía temblar. Cuando lo vio aparecer, con esa expresión oscura que nunca anunciaba nada bueno, supo que el corazón estaba a punto de partirse un poco más. Escuchó sus palabras con una mezcla de rabia, impotencia y súplica contenida. Pero la respuesta de Luisa, esa serenidad tan fuera de lugar, esa aceptación resignada del castigo, la dejó sin aire. ¿Cómo podía su amiga estar tan lista para perderlo todo? En medio de esa angustia, el conflicto más peligroso del valle estaba a punto de estallar en otro rincón de la casa grande. José Luis descendía las escaleras con paso firme, convencido de que necesitaba hablar con Victoria sobre la amenaza de Dámaso, cuando la voz del propio Dámaso lo detuvo en seco. La dureza en su tono no dejó espacio para dudas. Aquel hombre había cruzado un límite. Lo miraba con un desafío frío, humillante, como si cada palabra fuera un dardo dirigido a la yugular. Afirmó, sin titubear, que él seguía siendo el esposo legítimo de Victoria, a ojos de Dios, y que ningún título, ni siquiera el de consejero real, lo protegería si decidía contar la verdad. La tensión se volvió casi insoportable. Victoria apareció justo a tiempo para escuchar parte de aquella amenaza, y por primera vez en mucho tiempo, su máscara perfecta de control tembló. No porque temiera a Dámaso en sí, sino porque sabía que él tenía razón en algo. Una palabra suya podía arruinarlo todo. Su vida, su estatus, el frágil equilibrio que había construido con tanto esfuerzo. El miedo que sintió no era por ella, era por José Luis, por ese hombre al que había llevado al límite, empujado, utilizado, y que aún así seguía allí, firme, intentando protegerla. Y en ese instante, mientras sus miradas se cruzaban, quedó claro que ninguno de los tres, ni Dámaso, ni Victoria, ni José Luis, iba a salir ileso del próximo movimiento. La mañana en el valle se volvió más pesada, más densa, como si cada rincón de Valle Salvaje presintiera que algo estaba a punto de resquebrajarse. Bárbara, Irene, Matilde, Adriana, Victoria, Alejo, cada uno llevaba dentro una verdad que ya no podía seguir escondida. Y aunque aún no lo sabían, el día no había hecho más que empezar. La tensión que había empezado a formarse en las primeras horas del día se fue extendiendo como una bruma lenta por cada rincón del valle. No era un conflicto explícito, aún no, era más bien esa sensación tenue, casi imperceptible, de que algo estaba a punto de quebrarse bajo la superficie. Como cuando una tormenta se intuye antes de que una sola nube asome en el cielo. Y así, en ese clima silencioso pero cargado, cada personaje empezó a caminar hacia los momentos que definirían la jornada. En la casa grande, Leonardo llevaba un buen rato en su despacho fingiendo ordenar papeles, pero la verdad era que no estaba haciendo absolutamente nada. Pasaba las hojas sin verlas, con la mirada perdida en un punto invisible del escritorio. Su respiración era tensa, demasiado rápida, y por primera vez en mucho tiempo se sentía incapaz de controlar aquello que más lo caracterizaba. La calma metódica, imbatible, que solía envolverlo como un escudo. Era extraño sentirse así, como si las emociones, esas que siempre había reprimido en nombre del deber, la apariencia y la responsabilidad, hubieran decidido sublevarse todas a la vez. Pensaba en Bárbara, pensaba en Irene, pensaba en aquella conversación pendiente que parecía pesarle más que cualquier deuda antigua del apellido Gálvez de Aguirre. Y lo más doloroso no era la idea de enfrentarse a Bárbara, sino el miedo irracional de haberla perdido ya sin posibilidad de retorno. Ese miedo silencioso, casi infantil, que se aferra al pecho y no lo suelta. Mientras él luchaba contra sus propios pensamientos, en otra habitación, Bárbara estaba parada frente al espejo. No se miraba a sí misma, no buscaba belleza ni imperfecciones, observaba, en cambio, la expresión ajena, esa que uno no reconoce cuando el alma empieza a fracturarse. Tenía los ojos enrojecidos, la boca ligeramente tensa, la piel pálida. Parecía haber envejecido de golpe, no en años, sino en decepciones. Recordaba conversaciones que había intentado olvidar, gestos que entonces parecían inocentes pero que ahora le parecían reveladores. Y sobre todo, recordaba el silencio. Ese que se había interpuesto entre ella, Leonardo e Irene desde hacía meses. Se apoyó en el borde del tocador con un suspiro largo y profundo,
como si necesitara expulsar algo que la estaba asfixiando por dentro. No estaba preparada, lo sabía, pero también sabía que seguir evitando la verdad solo prolongaría un dolor que ya había empezado a devorarla. Irene, por su parte, no podía quedarse quieta. Caminaba por los corredores como si buscara un rincón donde esconderse, pero también como si quisiera encontrar el valor para enfrentarse a su amiga. La dualidad la desgarraba. Había cometido errores, muchos más de los que estaba dispuesta a admitir en voz alta, pero también había sufrido. Y en esa mezcla de culpa y necesidad de reparación, se encontraba atrapada. Recordaba con una nitidez cruel la última vez que habló con Bárbara antes de que todo se rompiera, la frialdad en la voz de su amiga, ese gesto de distancia que le dejó un dolor físico en el pecho. No quería repetirlo, no podía. El ambiente en la casa grande estaba cargado de una electricidad emocional tan intensa que cualquiera que entrara habría sentido el peso en el aire. Pero nadie lo notaba más que José Luis, que observaba desde lo alto de las escaleras la tensión entre Victoria y Dámaso como si fuera una antorcha a punto de incendiar la casa entera. José Luis sabía que el silencio de Victoria escondía más miedo del que estaba dispuesta a admitir. La había visto mantener el control en situaciones que habrían quebrado a personas mucho más fuertes, pero también la había visto temblar cuando se enfrentaba a aquellas verdades que podían costarle todo. Él mismo se sentía atrapado en un dilema moral del que no podía escapar. Su lealtad hacia Victoria había sido, durante casi toda su vida, una brújula absoluta, inamovible. Pero ahora se veía obligado a elegir entre protegerla y proteger su propia dignidad, su futuro, su nombre. Y lo que hacía la situación aún más peligrosa era que Dámaso no temía nada. Ni al escándalo, ni al rechazo, ni a la verdad. Era ese tipo de hombre que, cuando siente que ha perdido el poder, es capaz de incendiar todo solo para demostrar que sigue siendo capaz de destruir. Mientras tanto, en el ala de servicio, Matilde intentaba no pensar en aquello que la estaba consumiendo. Había dedicado toda su vida a observar, callar, proteger secretos ajenos. Y sin embargo, ahora se encontraba del otro lado. Era ella quien tenía un secreto, o más bien, era ella quien temía que alguien más guardara uno que podía destruirla. Atanasio había sido su refugio, aunque nunca lo admitiera abiertamente. Con él había aprendido a sentirse vista, respetada, incluso querida. Pero lo que estaba viendo últimamente, la manera en que él evitaba su mirada, cómo respondía con evasivas, cómo guardaba aquel libro extraño como si fuera un objeto maldito, le hacía pensar que quizás no lo conocía tanto como creía. Recordó la primera vez que lo vio, meses atrás, cuando llegó al valle con esa mezcla desconfiada de humildad y bravura. Había algo en él, una especie de sombra que lo rodeaba sin que él la mostrara abiertamente. Y aún así, Matilde se había acercado, quizá porque ella también cargaba sombras propias, aunque no fueran tan visibles. Ahora, sin embargo, esa sombra de Atanasio parecía más oscura que nunca. Y cuando Victoria lo encontró con el libro, su reacción, esa mezcla de tensión, incomodidad y vulnerabilidad, confirmó que allí había algo más profundo de lo que todos imaginaban. La casa pequeña, por su parte, parecía latir con un ritmo propio, diferente, como si fuera un organismo separado del resto del valle. Adriana estaba allí, todavía con el rostro marcado por la preocupación. Su lealtad hacia Luisa la había puesto más de una vez en peligro, pero su corazón era así, generoso hasta el extremo, incapaz de renunciar a los que ama incluso si el precio era demasiado alto. Cuando Atanasio le transmitió las malas noticias sobre el futuro de su amiga, sintió un frío recorrerle la espalda. No estaba lista para perder a Luisa, no después de todo lo que habían vivido juntas, no después de ver cómo Alejo se hundía por un amor que parecía condenado a la tragedia. Pensó en él un momento, recordó su mirada perdida, su voz rota cuando le confesó que no entendía qué había hecho mal. Adriana sabía que Alejo no merecía ese dolor. Y sin embargo, el destino había querido ponerlos en lados opuestos de una tormenta que ninguno de los dos había provocado. A veces, las decisiones de otros caen como cuchillas sobre quienes menos deberían recibirlas. Mientras caminaba hacia el corral, tratando de aclarar sus ideas, escuchó la voz de Mercedes que llamaba a Rafael desde la entrada. Era una voz llena de urgencia, pero también de esperanza. La noticia sobre don Eduardo era importante, más de lo que parecía. Rafael lo sabía. Don Eduardo no era un simple conocido, era un hombre influyente, leal a Bernardo, y su interés por ayudar podía significar un rayo de luz en medio de una época cada vez más oscura para la familia.
Pero Rafael también sabía que aceptar ayuda a veces implicaba abrir puertas que se habían mantenido cerradas por un motivo. Y en su interior, algo le decía que esta ayuda tendría un precio que aún no podía ver. Mercedes, sin embargo, lo miraba con ese gesto sereno y firme que siempre había tenido desde que él era niño. Ella veía la vulnerabilidad detrás de su porte elegante y buscaba sostenerlo de la única manera que sabía, hablándole con sinceridad, sin adornos. Pero cuando mencionó a Alejo, el gesto de Rafael cambió levemente. No lo juzgaba, no lo miraba con dureza, pero en sus ojos había un peso que solo las responsabilidades demasiado grandes dejan. Era como si todos estuvieran cargando algo insostenible. Y así continuó el día, con cada personaje atrapado en su propio laberinto emocional. Victoria se encerró en su despacho después del enfrentamiento con Dámaso, intentando recomponer la compostura. Pero por más que lo intentaba, la amenaza recién pronunciada seguía vibrando en su mente como un eco penetrante. Sabía que él no estaba jugando, sabía que Dámaso no usaba palabras vacías. Y sabía también que ese hombre, al que había conseguido mantener a raya durante años, había encontrado finalmente un arma capaz de destruirla en un solo golpe. No tanto por lo que pudiera afectar a su reputación, eso era lo de menos, sino porque la vida de José Luis pendía ahora de un hilo inestable. La idea de que alguien pudiera lastimarlo por su culpa le quemaba el pecho. En otra parte de la casa, José Luis abría la ventana de su habitación tratando de despejar la mente. Pero cada ráfaga de aire que entraba parecía traer consigo más recuerdos, más emociones reprimidas. Él no era un hombre fácil de desestabilizar. Había vivido en silencio durante décadas, cargando secretos que habrían derrumbado a cualquiera. Pero la amenaza de Dámaso lo tocaba en un punto que no estaba preparado para enfrentar. La posibilidad de que Victoria no solo lo necesitara, sino que también lo quisiera proteger. A su manera, con su orgullo, con sus límites, pero protegerlo, al fin y al cabo. Era una idea peligrosa, porque lo hacía vulnerable. Y mientras todo eso sucedía dentro de las dos casas, afuera el valle parecía contener la respiración. Los pájaros cantaban con menos fuerza. Los árboles no se mecían tanto con el viento. Era como si la naturaleza misma supiera que algo iba a cambiar. Algo profundo, algo inevitable. Para cuando el sol alcanzó su punto más alto, cada uno de ellos sentía que el destino se había puesto en marcha, imparable. Bárbara, Irene y Leonardo estaban caminando hacia un encuentro que podía salvarlos o destruirlos. Matilde estaba a punto de descubrir una verdad sobre Atanasio que no sabía si podría soportar. Adriana y Luisa debían aferrarse una a la otra antes de que la ley las separara. Alejo tenía que aprender a despedirse de un hogar para el que ya no se sentía suficiente. Y Victoria, José Luis y Dámaso estaban en la antesala de una guerra silenciosa pero letal. El día avanzaba, pero la calma era solo apariencia. Porque en Valle Salvaje, las verdades nunca esperan demasiado tiempo antes de reclamar su turno. La tarde avanzaba lentamente, como si cada rayo de luz luchara por atravesar la tensión acumulada en el aire. El valle parecía inmóvil, atrapado en ese instante en que el día comienza a decaer pero aún no se permite apagarse del todo. Era el tipo de luz que revelaba las grietas, que no perdonaba las sombras, que hacía más evidente aquello que los ojos hubieran preferido no ver. Y precisamente bajo esa luz, cada personaje se vio obligado a enfrentarse consigo mismo. Leonardo, después de varias horas de indecisión frustrante, finalmente se levantó del escritorio. La silla crujió levemente bajo su peso, interrumpiendo el silencio denso que se había instalado en el despacho. Tenía la sensación de que, si no actuaba en ese preciso momento, el día entero se cerraría sobre él como una trampa. Había pasado demasiado tiempo permitiendo que el miedo guiara sus decisiones, escondiéndose detrás de excusas formales, de obligaciones vacías. Pero ya no podía seguir así, no cuando el corazón de Bárbara estaba en juego, no cuando la estabilidad emocional de Irene, y la verdad misma, dependían del coraje que él mostrara ahora. Respiró hondo, caminó hacia la puerta, y así, con pasos decididos pero inseguros, bajó las escaleras en dirección al salón donde sabía que Irene lo esperaba. Desde temprano, ambos habían acordado que hablarían con Bárbara ese día. Pero lo habían pospuesto tanto que la conversación parecía imposible, y sin embargo, en medio de toda esa dificultad, también había un rastro tenue de esperanza, la posibilidad, apenas un destello, de que la sinceridad sanara lo que el silencio había fracturado. Irene estaba sentada junto a la ventana, mirando hacia los jardines.
Su postura rígida delataba un nerviosismo que ella misma se esforzaba en ocultar. Cuando escuchó los pasos de Leonardo acercarse, no se movió al principio, no sabía si estaba lista para enfrentarse a lo que se venía. Pero cuando él entró en la sala, algo en la mirada de él, no una disculpa, no un reproche, sino una mezcla de determinación y vulnerabilidad, la obligó a recomponerse. Era el momento. Mientras tanto, en el piso de arriba, Bárbara seguía delante del espejo, incapaz de convencer a su corazón de que la verdad, por dolorosa que fuera, era necesaria. Podía escuchar, aunque lejanamente, el sonido de pasos y murmullos desde abajo, y una sensación de vértigo la atravesó. Sabía que Leonardo y Irene querían hablar con ella. Sabía que lo evitaría si pudiera, pero también sabía, desde lo más profundo de su alma, que ya no podía seguir huyendo. Había construido tantos muros para protegerse que había terminado encerrándose a sí misma. Una lágrima solitaria le resbaló por la mejilla, inesperada, casi involuntaria. No era solo tristeza, era cansancio, era el peso de tantas páginas no resueltas entre ella y las dos personas que, sin haberlo pedido, se habían convertido en el centro emocional de su vida. Se limpió la lágrima con la punta de los dedos, respiró profundamente y, como si estuviera caminando hacia un destino inevitable, abrió la puerta para ir al encuentro que tanto temía. En el ala de servicio, mientras tanto, otro conflicto comenzaba a gestarse, uno más silencioso pero igualmente desgarrador. Matilde llevaba un rato observando a Atanasio desde la distancia, incapaz de reunir el valor para acercarse a él. Lo había visto hablando con Adriana momentos antes, con esa expresión grave y apagada que anunciaba malas noticias. Y aunque su corazón latía con preocupación por Luisa, también latía por él. Por ese hombre que, aún sin quererlo, le había devuelto la capacidad de sentir algo más que resignación. Ahora Atanasio estaba solo, sentado en un banco detrás de los establos. Tenía el libro entre las manos, aquel que Victoria había visto y que él trataba de ocultar como si fuera una reliquia prohibida. Sus dedos rozaban el lomo del libro con una mezcla de culpa y nostalgia. Y Matilde entendió, por primera vez, que aquello no era un simple objeto. Era un símbolo. ¿De qué? Aún no lo sabía, pero estaba claro que ese libro cargaba una historia demasiado pesada para ser compartida a la ligera. Finalmente reunió el coraje para caminar hacia él. Cada paso se sentía como un riesgo, como si el suelo pudiera abrirse bajo sus pies. Pero también sabía que si seguía manteniendo distancia, el vacío entre los dos se volvería irreparable. Y ella no estaba dispuesta a abandonar aquello que, aunque frágil, se había convertido en la única luz honesta en medio de tantas sombras. Atanasio levantó la mirada cuando sintió su presencia, y en sus ojos había algo que Matilde no había visto antes, miedo. No miedo a él mismo, ni a ella, sino miedo a que la verdad lo separara de la única persona que, en mucho tiempo, lo había mirado sin juicio. En la casa pequeña, Adriana seguía junto a Luisa, aferrándose a su mano como si pudiera retenerla a través de ese gesto. El silencio entre las dos era denso, cargado de todo lo que no se atrevían a decir. Luisa intentaba mantenerse fuerte, pero era evidente que la fortaleza le estaba costando más de lo que admitía. Había aceptado su destino con una dignidad conmovedora, pero el brillo triste en sus ojos la delataba. Adriana, por su parte, sentía que cada vez que respiraba le costaba un esfuerzo inmenso. No podía soportar la idea de que su amiga fuera apartada, juzgada, castigada por una vida que nunca le había dado tregua. La injusticia se le clavaba en el pecho como una espina. Intentaba no llorar, porque sabía que Luisa la miraba para encontrar calma, no desasosiego. Pero el miedo era demasiado grande. No muy lejos de ahí, Alejo caminaba sin rumbo fijo por el patio, con la mente envuelta en una tormenta silenciosa. Miraba el horizonte con los ojos rojos por la falta de sueño, como si intentara encontrar en la línea del paisaje una respuesta que nadie le daba. Recordaba a Luisa, cada gesto, cada mirada, cada palabra que había compartido con él, y el dolor lo atravesaba con la misma intensidad que el primer día en que ella lo rechazó. Aún no entendía por qué, aún no comprendía qué motivo podía haber detrás de esa frialdad repentina. Y lo que es peor, temía que jamás lo sabría. Mercedes lo observaba desde dentro, con un gesto cargado de ternura y preocupación. Había visto a muchos jóvenes romperse a lo largo de su vida, pero lo de Alejo tenía un matiz diferente. Él no solo estaba perdiendo un amor, estaba perdiendo una parte de sí mismo.
y la impotencia que eso generaba en ella era casi insoportable. Mientras tanto, en la casa grande, el clima entre Victoria, José Luis y Dámaso se volvía cada minuto más tenso. Victoria no sabía cómo recomponer la compostura después de la amenaza velada. No era una mujer fácilmente intimidada, pero lo que había dicho Dámaso no era una simple bravata, era una declaración de guerra. Sabía que él estaba dispuesto a destrozarla, no por necesidad, sino por orgullo herido. Y lo que más la atormentaba era que esa batalla no la dañaría solo a ella. Arrastraría a José Luis, y la idea de verlo caer por algo que, en parte, ella misma había provocado, le corroía el alma. José Luis se mantenía firme, pero en su interior libraba su propia batalla. No estaba acostumbrado a sentirse vulnerable. Llevaba décadas siendo el pilar silencioso de la familia, aquel que soportaba todos los secretos sin quebrarse nunca. Pero ahora, por primera vez, tenía miedo de lo que una palabra podía desencadenar. Miedo no por él mismo, sino por lo que significaría para Victoria. Porque en algún rincón profundo de su alma, más allá de su función como mayordomo, más allá del deber y la obediencia, sabía que lo que sentía por ella era algo que nunca había podido cortar. Dámaso, por su parte, caminaba por la casa con la arrogancia de quien cree tener el poder absoluto entre las manos. Su presencia oscurecía cada habitación. Observaba los cuadros, los muebles, los recuerdos, como si aún fueran suyos. Y cada gesto suyo parecía un desafío abierto. No era un hombre en paz, era un hombre resentido, convencido de que el mundo le debía algo, de que Victoria le debía algo. Y estaba dispuesto a reclamarlo al precio que fuera. La tensión en esa casa era una cuerda demasiado tensa, lista para desgarrarse en cualquier instante. Y mientras todo eso ocurría en la casa grande y en la casa pequeña, el valle seguía silencioso, expectante, como si la tierra misma supiera que estaba asistiendo al amanecer de una verdad imposible de frenar. Un punto de inflexión se aproximaba, inevitable, lento pero certero. La tarde seguía avanzando, y con ella la sensación de que nada, absolutamente nada, volvería a ser igual cuando la noche cayera. La tarde se fue espesando hasta convertirse en un velo dorado que parecía adherirse a los muros de la casa grande, oscureciéndolos poco a poco, como si la luz misma tuviera miedo de seguir aclarando las zonas donde la verdad empezaba a agitarse. El silencio de los pasillos vibraba con los pasos contenidos de los tres protagonistas de un reencuentro inevitable: Bárbara, Leonardo y Irene. Ninguno de ellos quería retroceder, pero tampoco se atrevían a dar el primer paso definitivo. Fue Leonardo quien, con una exhalación larga que casi rozó el agotamiento, abrió la puerta del salón principal. La sombra que proyectó en el suelo al cruzar el umbral parecía más delgada, más frágil que de costumbre. Irene lo siguió, con el pecho tensado por una mezcla compleja de culpa, nostalgia y un miedo casi infantil a no ser perdonada. Se quedaron en el centro de la sala, sin hablar, como si las palabras hubieran quedado atrapadas en algún punto del trayecto desde las habitaciones superiores hasta allí. Unos instantes después, se escuchó el leve crujido de un escalón. Y entonces apareció Bárbara. Caminó despacio, con una elegancia rota, con esa postura que tenían las mujeres que han aprendido a sostenerse aunque el mundo les pese. No había rabia en su mirada, pero tampoco había suavidad. Era una expresión contenida, mezcla de dignidad y dolor, como si cualquier intento de mostrar emociones la hiciera estallar. Durante unos segundos que parecieron interminables, ninguno de los tres logró hacer otra cosa que observarse desde lejos, como si cada uno estuviera viendo a un desconocido vestido con el rostro de alguien a quien amó profundamente. La tensión, pesada como una tormenta detenida sobre sus cabezas, comenzó a darte forma. Y lo que siguió no fue un intercambio abrupto ni un desahogo cargado de reproches. Nada tan ruidoso, fue un silencio quebrado por respiraciones temblorosas, un silencio donde cada uno trataba de encontrar las palabras adecuadas sin destruir lo que quedaba entre ellos. Irene fue la primera en apartar la mirada. No podía sostener los ojos de Bárbara más tiempo. En ellos veía reflejado el daño que había provocado, sin malicia, pero con negligencia. Había sido imprudente, había permitido que el pasado se interpusiera entre ellas sin poner límites claros. Y ahora todo eso tenía un precio. Leonardo, en cambio, se obligó a sostener la mirada de su esposa. Era un acto silencioso de valentía, un reconocimiento de todas las veces que había optado por callar, por no enfrentar, por esconderse detrás de la comodidad del deber.
Sentía que aquel momento era la bisagra entre continuar preso de su torpeza emocional o finalmente romper el ciclo que tanto dolor había causado. Pero antes de que cualquiera pudiera pronunciar algo, un trueno lejano, real o imaginado, pareció golpear los cimientos de la sala. No era el sonido en sí, sino la forma en que los tres lo recibieron, como si el valle estuviera enviando un aviso. Las palabras que estaban a punto de surgir cambiarían todo para siempre. Al mismo tiempo, fuera de la casa, Matilde vivía su propio infierno emocional. Había logrado sentarse junto a Atanasio, pero la proximidad no había traído alivio, sino un vértigo aún más profundo. Él mantenía el libro apoyado sobre sus rodillas, pero no lo abría ni lo guardaba. Era como si ese objeto fuera una prueba, un testigo mudo de una vida que él nunca había contado. Matilde podía sentir en la postura rígida de su cuerpo que él estaba preparado para la huida. No una huida física, sino una emocional. Esa forma de retirarse hacia adentro que tienen los hombres acostumbrados a no mostrarse vulnerables. Y ella sabía, desde lo más hondo de su ser, que si lo dejaba escapar ahora, si permitía que el miedo lo encerrara una vez más, perdería cualquier posibilidad de llegar a la verdad que él escondía. La brisa fría le rozó las manos, llevándose la poca seguridad que le quedaba. Hacía años que Matilde vivía rodeada de secretos, pero esta vez era distinto. No se trataba de guardar uno ajeno, sino de intentar entrar en uno que podía herirla de formas que aún no estaba lista para imaginar. Sin embargo, quedarse a oscuras era un dolor aún más insoportable. Los ojos de Atanasio, cuando se encontraron con los suyos, mostraron un cansancio que él nunca había admitido. Un cansancio de cargas viejas, de silencios impuestos, de culpas mal cerradas. Y Matilde comprendió que aquel libro no contenía información cualquiera. Era un fragmento de vida, una herida, una historia que él había evitado compartir porque quizá ni él mismo sabía por dónde empezar. En la casa pequeña, la situación se volvía más insoportable por momentos. Adriana seguía junto a Luisa, pero había algo nuevo en el aire. Una resignación amarga que llenaba la habitación con un tipo de calma que en realidad no era calma, sino derrota. Luisa parecía haberse rendido, no por cobardía, sino porque la vida la había acorralado tanto que ya no veía salida. Y eso destrozaba a Adriana más que cualquier sentencia que pudiera recibir su amiga. A unos metros, Alejo caminaba alrededor de la casa con pasos torpes, casi tambaleantes. La conversación con Mercedes no había traído alivio. Él había dicho que volver a la casa grande era lo lógico, lo adecuado, lo responsable. Pero esas palabras eran solo un intento torpe de ocultar el verdadero motivo. Quería escapar. No del valle, sino de sí mismo. Alejo se estaba quebrando por dentro, y nadie parecía capaz de detener ese derrumbe emocional. Lo que él no sabía era que Mercedes, desde la ventana, lo había leído con la claridad instintiva de quien ha visto muchos corazones rotos antes que el suyo. Y aún así, sabía que este tipo de dolor no se cura con palabras ni consejos. Es un duelo íntimo, un proceso que solo se supera cuando uno atraviesa la oscuridad completa. En el lado opuesto de la finca, la tensión entre Victoria, Dámaso y José Luis alcanzaba un nivel que rozaba lo insoportable. Victoria había permanecido demasiado tiempo encerrada en su despacho, intentando recomponer su máscara perfecta, pero había llegado a un punto en que la compostura no le servía de nada. La amenaza de Dámaso era demasiado real, demasiado grande, demasiado peligrosa. Él no solo quería sacudirla, quería arrastrarla a la ruina y a través de ella arrasar la vida de José Luis. El eco de unos pasos en el pasillo la obligó a salir. Necesitaba encontrar a José Luis, decirle algo. No sabía qué exactamente, pero lo que sí sabía era que no podía permitir que él cargara solo con las consecuencias de sus errores. Sin embargo, cuando abrió la puerta, se encontró con la figura imponente de Dámaso. Él no dijo nada, no hacía falta, su mirada hablaba por él, había declarado la guerra. Y José Luis, desde el fondo del pasillo, lo observaba con un gesto contenido pero encendido por dentro. En su rostro se mezclaban la rabia, la preocupación y un sentido del deber que lo impulsaba a intervenir aunque supiera que hacerlo lo pondría directamente en el centro del fuego cruzado. El duelo silencioso entre los tres se extendió como una sombra por las paredes, oscureciendo el aire que los rodeaba. Mientras eso sucedía, en el salón principal, el triángulo emocional entre Bárbara, Leonardo e Irene comenzaba a tomar forma. Bárbara finalmente dio un paso hacia adelante, y en ese gesto había más verdad que en cualquier palabra.
Sus manos temblaron apenas, pero fue suficiente para que Leonardo sintiera cómo algo en su interior se rompía. No por dolor, sino por la magnitud del momento que compartían. Era como si 3 vidas enteras convergieran en un solo punto, frágil y luminoso, donde el pasado, el presente y el futuro se entrelazaban sin darles tregua. La voz de Bárbara, cuando al fin decidió hablar, o intentarlo, no fue un sonido perfecto ni seguro. Fue apenas un susurro quebrado por el peso de todas las heridas que había llevado en silencio. Y aunque sus palabras aún no habían salido completamente, el gesto, la emoción, el temblor, ya habían dicho demasiado. El encuentro estaba en marcha. Y el valle, en ese instante, se sintió más pequeño, más cerrado, más atento. Como si incluso la tierra contuviera el aliento, consciente de que lo que iba a suceder a continuación definiría el destino de todos. El aire en la casa grande se había vuelto tan denso que casi parecía material. Todo lo que había quedado suspendido durante semanas, todo lo que nadie se había atrevido a enfrentar, estaba a punto de precipitarse con una fuerza imposible de detener. Bárbara, Leonardo e Irene permanecían allí, frente a frente, unidos por una historia que habían compartido y también por el silencio que casi había logrado destruirlos. El leve temblor que recorría las manos de Bárbara se extendió también a su pecho. No estaba preparada para escuchar detalles, ni para reconstruir paso a paso aquel viaje que la había consumido por dentro. Pero necesitaba una verdad que pudiera sostenerse, porque la incertidumbre la había ido desgastando como una llovizna constante que nunca cesa. Y en el rostro de Leonardo vio algo que la desconcertó, no la firmeza elegante que siempre había mostrado, sino una vulnerabilidad que él había escondido incluso de sí mismo. Irene, a su lado, bajó la mirada, pero no como gesto de cobardía, sino como quien muestra, sin defenderse, la herida que lleva dentro. Ese instante suspendido era doloroso, pero también necesario. Era como si el valle entero estuviera presenciando un acto íntimo donde lo más importante no eran las palabras, sino el modo en que cada uno sostenía, o dejaba caer, los pedazos de un vínculo hecho trizas. El silencio finalmente se rompió, no por un discurso, ni por una explicación larga, sino por un gesto. Leonardo dio un paso hacia Bárbara. No intentó tocarla, no buscó justificar nada, solo avanzó, como quien se acerca al precipicio con la certeza de que no hacerlo sería peor. Esa sola aproximación bastó para que Bárbara sintiera cómo su corazón, que llevaba días endurecido, empezara a latir con un ritmo que reconocía como propio y al mismo tiempo ajeno. Era el ritmo de algo que se quebró, sí, pero que aún podía ser reparado si las manos que lo tomaban eran las correctas. Irene levantó la vista entonces, y en sus ojos había una mezcla amarga de culpa y lealtad. Habría dado lo que fuera por no haber causado tanto dolor, por no haber dejado que el pasado se interpusiera con tanta fuerza. Pero también sabía que hay heridas que solo pueden comenzar a cicatrizar cuando se exponen al aire. Lo que ella deseaba ahora era simple y enorme: recuperar la amistad de esa mujer que había sido su refugio más íntimo. Pero en aquel encuentro cargado de emociones no había espacio para conclusiones rápidas. Lo único claro era que, por primera vez en mucho tiempo, los tres estaban en el mismo punto, enfrentando la verdad sin máscaras. Mientras eso ocurría en el salón principal, en el exterior Atanasio caminaba de un lado a otro, inquieto, con el libro apretado entre las manos. Matilde lo observaba desde el establo, intentando comprender qué tormenta interior lo tenía tan atrapado. El hombre que ella había conocido, fuerte, reservado, impenetrable, parecía ahora alguien que cargaba un peso que lo doblaba por dentro. Y ese libro, ese objeto que él defendía con tanta tensión, había empezado a convertirse en el símbolo de todo lo que él no decía. El viento movió algunas hojas secas, arrastrándolas por el suelo, y el sonido pareció romper algo en la mente de Matilde. Fue entonces cuando dio unos pasos hacia él, impulsada por esa mezcla de temor y valentía que solo se siente cuando el corazón está en riesgo. Se quedó a pocos metros, respirando con dificultad, mientras él la miraba con ojos oscuros, llenos de un agotamiento que no le pertenecía a un solo día, sino a una vida entera. En aquella mirada Matilde comprendió que no se trataba solo de un secreto. Se trataba de culpa, de pasado, de decisiones que habían marcado su existencia mucho antes de llegar al valle. Y aunque él aún no decía nada, ella ya intuía que esa verdad podía separarlos para siempre. Aún así, permaneció allí, firme,
como si su presencia fuera lo único capaz de evitar que él siguiera cayendo en ese abismo silencioso. En la casa pequeña, Adriana y Luisa vivían un momento completamente distinto, un dolor más íntimo y desgarrador. Luisa estaba sentada en la cama, con las manos entrelazadas y la mirada perdida en un punto del suelo. Adriana se arrodilló frente a ella, con un nudo en la garganta que le impedía hablar. No era la primera vez que se sentía impotente, pero pocas veces el peso había sido tan insoportable. Luisa parecía haber aceptado un destino que no merecía, no porque fuera culpable, sino porque la vida la había empujado tantas veces contra las paredes que ya no tenía fuerzas para intentar escapar. Y sin embargo, había algo en ella que aún resistía. Una dignidad silenciosa, una fuerza antigua, casi elemental. Adriana lo percibió cuando Luisa finalmente levantó la mirada y dejó que una lágrima solitaria recorriera su rostro. Era la lágrima de quien no se permite quebrarse, incluso en su hora más oscura. Desde la puerta entreabierta, Alejo observaba en silencio. Sus ojos estaban enrojecidos, pero no por la ira o los celos. Era la desesperación de ver a la mujer que amaba apagarse sin poder hacer nada para evitarlo. Parecía un hombre que ha recibido una herida profunda y que, en lugar de sangrar, se va endureciendo por dentro hasta volverse casi irreconocible incluso para sí mismo. Mercedes apareció detrás de él y lo tocó suavemente en el hombro. No necesitó palabras, era un gesto que contenía apoyo, tristeza, cariño. Alejo inspiró hondo, pero la respiración se quebró antes de completarse. Aquella escena, y el dolor que se desprendía de ella, lo estaba transformando. Y no sabía si esa transformación lo haría más fuerte o simplemente más roto. A una distancia prudente, en la casa grande, la tensión alcanzaba su punto más peligroso con la presencia de Dámaso. Parecía moverse por los pasillos como un depredador que hubiera descubierto que la presa estaba herida. Sus ojos no tenían brillo de locura, sino algo peor, la frialdad del que sabe que su poder ya no proviene del cariño, ni del deber, ni del derecho, sino del miedo que es capaz de provocar. Victoria se cruzó con él finalmente, en un encuentro que ninguno de los dos podía posponer. La distancia entre ellos estaba cargada de recuerdos, algunos dulces, otros insoportables, pero ahora lo que dominaba era la hostilidad. No gritaban, no discutían, pero cada mirada era un campo de batalla, y Victoria, aunque orgullosa, sabía que esta vez él tenía un arma que podía destruir mucho más que su reputación. Podía arrasar la vida de José Luis. En el extremo del pasillo, casi como si el destino hubiera querido colocar un testigo silencioso, José Luis observaba la escena con una tensión que rara vez mostraba en público. Su corazón estaba desgarrado por un conflicto que nunca había elegido: proteger a Victoria o protegerse a sí mismo. Y sin embargo, incluso en ese momento donde cualquier decisión podía costarle la vida, no pensaba en él. Pensaba en ella. El día avanzó hasta convertirse en un atardecer rojizo, denso, tan luminoso que parecía teñir el valle entero con un tono de advertencia. Y fue precisamente bajo ese cielo extraño que todas las historias comenzaron a converger hacia su punto de quiebre. En el salón, Bárbara, Leonardo e Irene seguían frente a frente, con las emociones entrelazadas en una red que ninguno sabía cómo deshacer. No habían logrado resolver todo, pero sí habían hecho algo que valía más que cualquier confesión. Habían comenzado a mirarse con honestidad, sin la armadura que durante tanto tiempo los había separado. En el patio, Matilde y Atanasio se quedaron frente al otro sin moverse, como si un paso más pudiera derrumbar lo poco que quedaba en pie. Ella lo miraba con una mezcla de súplica y determinación. Él cerró los dedos alrededor del libro, como quien decide finalmente que es hora de abrir la herida para dejarla sangrar y limpiarse. En la casa pequeña, Adriana seguía sosteniendo a Luisa, mientras Alejo observaba desde la puerta, deshecho pero firme. Y Mercedes, silenciosa, sabía que la vida estaba a punto de dar un vuelco para todos. Dámaso, en cambio, caminó por última vez ese día hacia el corazón de la casa grande con el aire de quien está dispuesto a usar la verdad como un arma para arrasar un reino entero. Y en medio de todo, José Luis, con el alma en vilo, comprendió que el futuro de aquellos a quienes amaba estaba en la cuerda floja. El valle se sumió en un silencio que parecía un presagio. Porque cuando se acumula demasiada verdad en un espacio tan pequeño como Valle Salvaje, tarde o temprano estalla. Y ese día, el estallido estaba a punto de comenzar.